Welcome, everyone. Thanks for Bienvenidos a joining todos. us. Muchas gracias por estar aquí con My name is nosotros el Rachel día de hoy. Massey, your Bueno, ahora additional voy a hablar de administrative unos notes before we get started. notitas adicionales So antes I'll de note first of all empezar. that what we're Bueno, doing primero que today nada, is a little quiero different decirles from que lo que estamos haciendo hoy normal es un poco webinars. diferente a la mayoría de The nuestros scientists seminarios that we're web, featuring today porque will los be giving their científicos que nos presentations in acompañan el día de hoy Spanish. harán sus So for presentaciones those of you en who are English español. speakers, you'll be Así que listening para to the ellos que interpreted version. solamente hablen inglés, por favor asegúrense de conectarse al A servicio de few other interpretación. details. Bueno, algunos We otros invite you to detalles. type your Les questions in the invitamos a que Q&A escriban sus box at preguntas any en el point, espacio donde pone and we'll Q get y to as A, many preguntas y respuestas, questions as we y can responderemos after the tantos comentarios y, presentation. y preguntas como podamos después de la presentación. If you'd like to activate closed Bueno, y captioning, si you can desea do that by activar los clicking the subtítulos, button puedo on the bottom of hacerlo your dando clic screen. en el botón situado en la parte This webinar inferior is de la being pantalla. recorded and it Este will seminario last se at least an grabará hour y and a half. durará al menos We una hora might y go as long 15 as an hour and minutos. a Es half, posible que depending on lleguemos the a questions una that hora y come in. media, dependiendo del número de If preguntas. you'd like to download the Si slides desea in either English or descargar las Spanish, please diapositivas visit the en webinar page español on our o en website inglés, at por favor visite nuestra healthandenvironment.org. página And we'll put web that direct link into the chat healthandenvironment.org y now. vamos a poner este enlace también en el I chat. will now Bueno, hand it over entonces to our ahora le longtime cedo moderator, las Tim Lewis. palabras a Tim is a nuestro researcher at Tufts moderador. University Tim and an es investigative journalist with un, the U.S. Right eh, to Know, and author of the Tim es 2019 un book Eating investigador Tomorrow. y He también has uno de closely la... Él followed ha the estado decades-long siguiendo controversy muy over de genetic cerca por modified décadas corn. esta Tim, controversia over to you. del maíz transgénico. Tim, te doy la Thank you. palabra. Thank you so much, Rachel. And Muchas thanks to gracias, Schaefer Rachel, and y US Right to Know for gracias hosting también this por important permitir event. estar en este evento tan importante y por I will hacer esto be posible. presenting and Yo voy moderating a in English. presentar y So moderar en inglés. for those with doing using the Gracias a interpretation, Che por um, hacer este evento posible. I Así really que bueno, yo voy appreciate a hablar all en of you who inglés, are así joining que us valoro mucho a todos los que están for aquí el this día de event. You hoy may not para este realize evento. A lo how mejor significant no this se dan event cuenta is. qué tan importante es It's este really one of the evento, first pero opportunities realmente es for una de las Mexican science primeras leaders to oportunidades present para que in a estos public way the líderes research that led the mexicanos Mexican government presenten 2 years estas ago to restrict the use of investigaciones GM desde hace corn, 2 años con estas genetically modified restricciones corn, with para its usar glyphosate este residue, maíz transgénico in o tortillas and other genéticamente corn-based modificado foods. en tortillas y en Our otras speakers comidas que are se two of the basan en el people who led maíz. that research Estos effort dos de estos for the Mexican ponentes government. son estas personas que lideraron estos Cautionary esfuerzos tales para el was gobierno challenged by mexicano. the U.S. government Por under the supuesto, esto se U.S.-Mexico-Canada trade vio agreement as an unfair trade practice, se vio not based on science, debatido por nuestro according to the gobierno U.S. government. americano por la primera In vez. December, a panel of trade En arbitrators diciembre, un plan associated de with the agreement arbitrarios ruled in favor of the U.S. that Mexico had not estuvieron a carried favor out de los an Estados appropriate Unidos risk de que assessment México no based había on hecho quote unquote un relevant acceso del international riesgo, scientific principles. citando, no tomando The estos Mexican government has since, descubrimientos unfortunately, científicos y esta rescinded parts investigación. of its policies México that were ha found to affect trade. desafortunadamente removido algunas de sus políticas It porque is afectaban particularly pues ironic, el of Tratado de Libre course, that Comercio. Es today the irónico, U.S. por government supuesto, que el is día de hoy placing el 25% gobierno de tariffs on all México, el imports gobierno de Estados to Unidos está poniendo un Mexico, something that 25% is far de more costly tarifas and en is a México, far algo more que egregious son violation of the mucho, trade es una agreement than violación de Mexico's este acuerdo de GM tratado que corn tenían restrictions. y con estas But the ruling restricciones. Pero bueno, itself ese says nothing dictamen about the eh, scientific merits no, of no Mexico's dice precautionary nada policies, acerca de estas nor has it políticas dampened the resolve in con Mexico to defend its eh, food sovereignty. In this con case, estos its right to maíz determine whether it genéticamente wants to keep its modificado. most important agricultural product Entonces, este es un and producto foods de safe from mucha importancia contamination, say GM con corn. agricultura y que In se fact, quede libre de Mexico's la President Claudia contaminación. Sheinbaum De hecho, la has presidenta de submitted a México, Claudia constitutional amendment Sheinbaum, to ha ban the hecho cultivation of corn una for trade. enmienda That constitucional amendment is para expected to be los approved and signed cultivos into de law in coming maíz weeks. genéticamente Before I modificado. introduce our Bueno, speakers, antes de a introducir little a more nuestros background. ponentes, un poquito más de
historia. Esta investigación y esta ciencia científica nacional de México, por sus siglas en español, CONACYT, fue encargada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y estaban evaluando los riesgos que el maíz transgénico y los herbicidas a base de glifosato presentan para la población y el medio ambiente en México. Investigación fue conducida por muchos grupos científicos y al final condujo un decreto presidencial en febrero de 2023 que restringía el uso de maíz transgénico en tortilla y otros alimentos elaborados con maíz mínimamente procesados. También ordenó la eliminación gradual de los herbicidas a base de glifosato, prohibió el cultivo de maíz transgénico en el país para proteger la contaminación y todas las variedades del maíz nativo de México. Y también pidió el desarrollo de sustitutos no transgénicos para el maíz transgénico y también en la alimentación animal. Este es, con diferencia, el destino más importante de las exportaciones de maíz estadounidense, el 97% del cual es maíz para para alimentación de los animales. O pienso, cuando en Estados Unidos impugnaron las políticas de México, la agencia científica proporcionó las pruebas científicas que México utilizó en su defensa en el proceso legal de 1 año y medio que acabó con la sentencia a favor de los Estados Unidos. Nuestros dos ponentes del día de hoy, la doctora Elena Álvarez Bulía y Erika Hackman Aguilar, dirigieron ese esfuerzo para la Agencia Nacional de Ciencia. Durante la disputa comercial, el gobierno mexicano no se pronunció públicamente para defender sus políticas frente a la acusación de que no se basaban en la ciencia. Por sus alegaciones en esta disputa, tenían un gran nivel de investigación. En octubre, la Agencia Científica Nacional publicó un resumen de esta investigación, el dossier científico sobre el maíz modificado genéticamente y sus efectos. Esto puede ser la revisión más completa de las pruebas científicas sobre los riesgos para la salud humana y el medio ambiente del maíz transgénico y todos sus herbicidas asociados. Por eso, es el derecho de Estados Unidos. Por eso, US Right to Know tradujo al inglés este documento de más de 200 páginas con sus 1,200 referencias para pues hacerlo disponible para la mayoría de los científicos. Ahora, por primera vez, dos de los líderes científicos que acumularon esta investigación presentarán la evidencia. Esto muestra que toda esta evidencia es para demostrar que su maíz transgénico es seguro para el consumo de los mexicanos y no ha apartado tales pruebas. Y que hay abundantes pruebas de los riesgos tanto del maíz transgénico como sus residuos de herbicidas para que justifiquen estas medidas cautelares que quiere tomar México. La doctora Elena Álvarez Bulia es profesora de genética molecular en epigenética y desarrollo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunas de sus propias investigaciones documentaron la presencia de fragmentos transgénicos y glifosato en las tortillas de México. Hasta finales de septiembre 2024, la doctora Álvarez Bulia fue la directora de la Agencia Nacional de Ciencia de México, por sus siglas en español, CONACYT. El Consejo Nacional de Humanidades y Ciencia y Tecnología. Durante su mandato de 6 años, su agencia se encargó de documentar la evidencia científica de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente del maíz transgénico y el glifosato. También tenemos como inventada a la doctora Erika Hackman Aguilar. Es bióloga con una maestría en Derechos Humanos. Fue responsable de políticas públicas y regulaciones en la Agencia de Bioseguridad de México y especialista que coordinó la investigación sobre el maíz transgénico y glifosato dentro de CONACYT. Fue coautora y ayudó a coordinar toda esta compilación de pruebas en el expediente científico. Así que vamos a tener una presentación de ambas, empezando con la doctora Álvarez Bulia. Y esto va a ser en español, esta presentación va a ser en español, así que las personas pueden tener la traducción por los canales de idioma.
Bueno, y we la take presentación de questions Erika. Después from de la presentación de all of Erika, you. pues vamos a So tomar use the Q&A preguntas button. de ustedes. Así que, por favor, no olviden poner sus Elena? preguntas en el espacio de Q y A. Elena. Muchas gracias por esta introducción y agradezco muchísimo la oportunidad de estar en este webinario organizado por Collaborative for Health and Environment y también la organización US Right to Know. Es un gusto siempre la colaboración con Erika. Como bien dijo Tim, Erika, mientras que estuvimos a cargo del CONACYT, estuvo coordinando, ayudándome a coordinar el esfuerzo de investigación para sustentar las políticas de protección de nuestros maíces, de nuestro alimento básico, el maíz, y de nuestra salud. En la siguiente transparencia resumo cómo durante más de 30 años los organismos genéticamente modificados han implicado daños públicos bastante importantes, ya contundentes, más allá de la evidencia científica, están en los campos, en los datos de salud, en las demandas en contra de las corporaciones que los han producido y liberado al ambiente y han hecho que estén en nuestros alimentos, y también, además de estos daños públicos, grandes ganancias privadas. Primero, se negó que era imposible la coexistencia sin contaminación transgénica en los centros de origen y diversidad, como es México para el maíz, de estos maíces transgénicos o de estos cultivos transgénicos con las poblaciones nativas en estos centros de origen y diversidad. Ahora ya es aceptado universalmente que esto es imposible y que al liberarse al ambiente, sobre todo en los centros de origen y diversidad, estos transgenes por flujo genético contaminan y retan la diversidad de las poblaciones nativas. Y ahora lo que vamos a presentar ahora es una gran cantidad de referencias, dice ahí cientos, pero en realidad son miles ya de referencias que sin conflicto de intereses muestran que hay impactos muy riesgosos y algunas veces claramente nocivos a la salud como resultado del consumo crónico de estos alimentos derivados de cultivos transgénicos y de sus agrotóxicos asociados como es el glifosato. Además, quisiera yo plantear, aunque no va a ser el énfasis de este webinario, que estos organismos genéticamente modificados corporativos violentan la naturaleza pública y el acceso común de las semillas y el derecho de las personas de mantener estos cultivos y alimentos libres de organismos genéticamente modificados. La agrobiodiversidad es de todos y no debe privatizarse. Las mejores variedades no deben quedar para mercados elitistas y no se debe despojar a las comunidades de esta diversidad porque esto además amenaza la seguridad alimentaria del mundo, puesto que se ha probado que son muy importantes para enfrentar estos retos. Entonces, dado que estos organismos genéticamente modificados además han sido herramientas que junto a los híbridos ayudaron a privatizar las semillas para generar estas grandes ganancias, es muy importante prevenir este proceso de destrucción de la capacidad comunitaria de producir y de conservar y de actualizar dinámicamente esta diversidad genética. Sin entrar en detalles, muestro aquí un ejemplo de cómo este colonialismo destructivo bajo el ropaje de la promoción de la buena alimentación que va quedando por esta contaminación accesible solamente para las élites económicas, tanto de Estados Unidos o de otros países, inclusive europeos, como de nuestro propio país, pueden dar lugar a esta distorsión de precios que, bueno, ahora habrá que ver cómo ocurren frente a las tarifas, a los aranceles que se acaban de mandatar, pero sin duda alguna, el hecho de que conforme se expande la agricultura industrializada y se restringe el cultivo de los maíces nativos, que sin duda son de altísima calidad,
el que estos maíces sean privatizados para solamente ser accesibles para las élites es muy preocupante. Y por eso es que es tan importante que los gobiernos de la Cuarta Transformación, que inició con el gobierno del presidente López Obrador, se hayan empeñado en cuidar de esta riqueza biocultural que implica cuidar nuestro ambiente, cuidar nuestra salud y sobre todo seguir forjando nuestra soberanía alimentaria. Estos cambios constitucionales, de los cuales ya habló Tim, están justamente en discusión ahora en la Cámara de Senadores, implican que se va a mandatar que todo maíz que se siembre en nuestro territorio tiene que estar libre de organismos genéticamente modificados, no solamente transgénicos, sino aquellos que trascienden las barreras del entrecruzamiento y la recombinación natural y que implican transformaciones que se llevan a cabo generalmente en el laboratorio mediante técnicas de ingeniería genética y también de la llamada biología sintética como la edición genómica. Y también se mandata que otros usos del maíz genéticamente modificados en nuestro país deben demostrar inocuidad a nuestra riqueza biocultural, a nuestra salud y al ambiente, estableciendo de esa manera una política precautoria y transfiriendo la carga de la prueba a las empresas productoras. Y a pesar, como decía Tim, de que el dossier científico del CONACYT demostró con miles de referencias recabadas por un gran grupo de científicos que no es posible asegurar la inocuidad de estos alimentos y sobre todo del maíz genéticamente modificado. Como ustedes saben, el panel del TEMEC falló a favor de las corporaciones y por eso es que es muy importante este webinario y seguir protegiendo la salud y la alimentación, no solamente de México, sino del mundo, porque es ahí donde está la mayor parte de la diversidad de los maíces, y seguir insistiendo y compartiendo la evidencia científica que de manera incontestable ya demuestra, por un lado, la toxicidad, como nos va a mostrar en varias evidencias, Erika, que el maíz genéticamente modificado implica riesgos y toxicidad a la salud, sino además lo que ya se ha demostrado, que el maíz nativo es mucho más saludable, tiene mayor cantidad de fibras, de proteínas, de antioxidantes que pueden ser anticancerígenos y es un alimento que ha sido además adaptado a una diversidad de comidas. Nuestra comida es muy diversa, no son solamente tortillas, es nuestro alimento básico, pero lo podemos consumir en forma de pozole, de totopos, de tostadas, etcétera. Y entonces esta sustitución de un maíz de alta calidad sin estos tóxicos como el glifosato y también la presencia de transgenes por un maíz de mucha menor calidad nutricional y además con estos aditivos como el glifosato y los propios transgenes, implica un impacto muy, muy negativo a la salud de nuestro país y eventualmente del mundo entero. Pero además México produce suficiente maíz de esta alta calidad derivada de los cultivos comunitarios campesinos, de maíces nativos y también de algunas siembras de nuestros híbridos nacionales sin modificación genética. Y esta cantidad de producción, que implica alrededor de más de 26 millones de toneladas, pues es suficiente para la demanda de nuestro alimento básico, que implica un consumo per cápita para cada persona de entre 0.3 y 1 kilo de maíz prácticamente de manera directa consumido por las y los mexicanos. Esta producción cubre toda la demanda del consumo humano a nivel nacional, incluidos, por cierto, los usos industriales, que son bastante perniciosos, por cierto, como los jarabes de alta fructosa de maíz, los cereales altamente industrializados, las galletas, almidones, incluyendo inclusive el alimento para bebés, entre otros. Habría que cuidar, derivada no solamente de esta reforma, sino de otras modificaciones legales, que estos maíces
prácticamente todos ellos transgénicos que se importan de Estados Unidos no lleguen de ninguna manera a nuestros alimentos. Desgraciadamente, esto no ha sido posible por prácticamente la inundación de estos maíces a partir del primer tratado de libre comercio de estos maíces transgénicos en nuestros, en nuestros alimentos. Tim también mencionó este estudio que hicimos en nuestro laboratorio que comprobó que las tortillas mexicanas tenemos en el 90% de ellas, esto en 2017 era el caso y no ha mejorado demasiado, tanto como quisiéramos desgraciadamente. En el 90% de las tortillas muestreadas en este estudio encontramos trazas de transgénicos y en el 30% de las mismas encontramos trazas de glifosato a niveles inaceptables para el consumo humano, por ejemplo, en Europa y también debería de ser en Estados Unidos, aunque tengo entendido que en Estados Unidos no se vigila de la manera que debería tampoco la presencia de transgenes. Entonces, bueno, la evidencia que hay ya incontestable que va a resumir Erika en torno a los daños, los riesgos, pero ya los daños del consumo de transgenes y glifosato y de la exposición también al glifosato, por cierto, y de su presencia en los fluidos humanos, pues implican un riesgo, diría yo, ya casi un peligro de salud muy, muy importante para nuestra población, puesto que consumimos mucho más maíz y de manera mucho más directa, por ejemplo, que en Estados Unidos. Y cabe decir que este riesgo, con estudios tanto a nivel de mecanismos moleculares del desarrollo, por ejemplo, me refiero a los hechos por el investigador Andrés Carrasco en Argentina, que demostró cómo el glifosato sustituye a un morfógeno importante y puso sobre la literatura científica un mecanismo para explicar por qué las comunidades rociadas con glifosato en estas grandes extensiones de soya transgénica en Argentina tienen una incidencia y una problemática de salud muy, muy grave por problemas de desarrollo que implican alteraciones en los procesos de cerrado del tubo neural durante el desarrollo de los bebés en los vientres de sus madres que están siendo expuestas a estas grandes cantidades de glifosato. Estos estudios fueron publicados hace muchos años, implicaron pues una represión muy violenta en contra de nuestro colega, a quien recordamos, en paz descanse, el doctor Andrés Carrasco, pero también en Estados Unidos salieron, como se muestra en la siguiente lámina, una gran cantidad de estudios muy detallados, estadísticos de correlación entre el aumento a la exposición de glifosato, resultado de la liberación de los cultivos transgénicos en Estados Unidos a partir de 1994 y cómo este aumento muestra una correlación casi perfecta con el aumento en la mortalidad por diversas enfermedades en la población de Estados Unidos. Estos estudios también fueron demeritados. La investigadora, las doctoras que estuvieron a cargo de estos estudios, la doctora Senef, Swanson, en fin, fueron también reprimidas y demeritadas en su esfuerzo científico riguroso, puesto que los datos retaban de una manera muy importante el planteamiento de inocuidad que nunca lo demostraron, pero que siempre ha estado detrás de la propaganda engañosa de los alimentos derivados de cultivos transgénicos y de la presencia de glifosato en estos alimentos. Estos datos de correlación para decenas de enfermedades que han ido aumentando en términos no solamente de su incidencia, sino también del impacto en mortalidad en Estados Unidos, conforme ha ido aumentando la exposición de la población, del pueblo americano al glifosato,
y el consumo, la presencia de este agrotóxico asociado a los cultivos transgénicos en multitud de alimentos industrializados, ahora se sustenta con evidencia científica ya incuestionable. Y por eso creo yo que es tan importante este webinario que nos ayuda a resumir, este esfuerzo que hizo CONACYT durante el mandato de nuestro expresidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y en donde se concluye, con base en toda esta evidencia científica, que es muy importante aplicar un principio de precaución, pero ahora ya no tanto de precaución como de defensa, de cuidado de la salud pública, puesto que no se puede, Estados Unidos y las grandes corporaciones no han asegurado la inocuidad de sus exportaciones de maíz transgénico para nuestra población, y sus procesos regulatorios y sus evidencias se fundamentan de una manera muy importante en evidencia científica con conflicto de intereses, es decir, lo que llamamos ciencia neoliberal. Entonces, bueno, ya sin profundizar, puesto que Tim también ya nos dio el contexto de cómo se elaboró este expediente científico, es para mí un gusto cederle la palabra a Erika para que ella nos dé algunos ejemplos y detalles sobre algunos de estos artículos, referencias científicas que sustentan sin lugar a dudas de manera muy rigurosa el daño que puede implicar el consumo de alimentos con transgénicos, derivados de cultivos transgénicos y presencia de glifosato. Adelante, Erika, muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena. También muchas gracias a ti y gracias pues a estas organizaciones que están permitiendo que tengamos este webinario el día de hoy. A partir de este momento, toda la presentación va a estar enteramente basada en las referencias que están compiladas en este dossier científico. Para cualquier duda que tengan, pues pueden consultarlo justamente en línea en la página de US Right to Know, tanto en español como en inglés. Y simplemente en las diapositivas resaltamos algunos de los estudios que consideramos más relevantes para el día de hoy. También importante mencionar que esta presentación está sobre todo centrada en la parte de los daños y riesgos para la salud humana. Sin embargo, en el dossier está también documentada toda una parte de los daños y riesgos asociados al medio ambiente. Y bueno, lo primero que vale la pena recordar es que todas las técnicas de modificación genética como la transgénesis, pero especialmente pues las dos principales técnicas de transgénesis, que son biolística o una infección por la bacteria Agrobacterium tumefaciens, son en realidad técnicas imprecisas y bastante, pues, poco efectivas, ¿no? En ambos casos, ¿no? Involucran imprecisión al momento de la inserción, porque no se puede predecir en dónde es que se va a dar esa inserción, ¿no? Esto puede ser en diferentes lugares del genoma, incluso puede haber múltiples inserciones inesperadas y esto conlleva entonces reacomodos dentro del material genético e incluso puede conllevar a algunas deleciones. Todo esto, por lo tanto, pues constituye expresiones ya a nivel fenotípico que no son deseadas, ¿no? Algunos de los estudios que han justo demostrado esta imprecisión son aquellos conducidos bajo técnicas que les llamamos oómicas. Lo que están viendo ustedes en pantalla es el ejemplo de un estudio que en realidad es una revisión de varias publicaciones científicas justo bajo estas técnicas oómicas, en donde detectaron
varios de los efectos imprevistos que no estaban originalmente contemplados pues dentro de esta transgénesis, ¿no? Esto es un mapa de calor. El color más fuerte que ustedes están viendo es justamente la evidencia científica como más que se documentó con mayor fuerza. Ustedes podrán ver que además la mayor parte de los estudios han sido conducidos con modificaciones genéticas orientadas a el rasgo de tolerancia a herbicidas, particularmente al herbicida glifosato. Esta es la primera parte, que es el gen EPS-PS. Y tenemos todo un conjunto, ahí es en donde vemos la mayor concentración de modificaciones genéticas que son de los transgénicos modificados para ser resistentes a insecticidas a través de la expresión de proteínas CRI. También muy importante señalar que varias de estas modificaciones, miren, la mayor concentración de color está documentada en hojas de maíz y también en las semillas de maíz precisamente, ¿no? Entonces, esto es simplemente uno de estos compilados y donde más se han documentado estos cambios es en el metabolismo de los carbohidratos. A continuación tenemos otro ejemplo también de un estudio en particular que se hizo en uno de los maíces transgénicos más difundidos, más diseminados a nivel internacional, con una mayor comercialización, que es el evento NK603, modificado genéticamente para ser tolerante al herbicida glifosato y precisamente a través de técnicas oómicas se demostró pues todos los cambios a nivel metabólico, que lo que ustedes están viendo aquí es justamente un mapa, ¿no?, de todas las interacciones, que lo que nos está demostrando es que aquella técnica que supuestamente iba a modificar un solo gen para que expresara la tolerancia al herbicida glifosato, pues resulta que a nivel metabólico pues tiene en realidad bastantes cambios, lo cual echa por tierra precisamente pues la llamada equivalencia sustancial, que se basa prácticamente pues en un estudio sencillo donde se comparan ciertos nutrientes como carbohidratos, lípidos y azúcares, y así se determina que un transgénico es supuestamente sustancialmente equivalente a su par convencional. Luego, bueno, tenemos todo un conjunto de investigaciones de los efectos, particularmente para los transgénicos de maíz de tipo BT, que son los resistentes a insectos, a través de la expresión de proteínas CRI. Aquí quisimos poner justamente pues algunos de los títulos que ustedes podrán ver. Hay estudios que se han conducido en salmón, otros estudios que se han conducido principalmente en ratones, ¿no? Y varios de estos estudios han estado justamente en este evento, que es el otro que comercialmente se ha diseminado más, que es el MON 810. Y en todos estos estudios se ha determinado precisamente que, bueno, pues esas proteínas CRI que tienen actividad insecticida, en realidad están teniendo efectos, pues, sobre todo vinculados con procesos inflamatorios, que al día de hoy sabemos que a su vez están asociados al desarrollo de diversas enfermedades metabólicas. Se presenta una exacerbación también de las reacciones del sistema inmune, alergenicidad, y lo más preocupante también es que están relacionados con procesos de estrés oxidativo, que a su vez pues también está relacionada con diferentes enfermedades metabólicas, diferentes enfermedades crónico-degenerativas, como pues precisamente el cáncer, ¿no? Y si hay una exposición directa a las proteínas CRI, estas afectan directamente la membrana de las mucosas y afectan mucho la actividad intestinal. Repito que esto ha sido conducido principalmente en modelos animales
a la fecha no hay como tal un estudio directamente en humanos, porque esto no se puede realizar de esa manera, por supuesto, ¿no? Y aquí nada más quiero destacar que dentro de la controversia justamente del panel promovido por Estados Unidos en contra de las medidas de México, la organización Friends of the Earth expuso con mucha amplitud toda una revisión de la literatura científica también relacionada con los efectos de estos transgénicos BT y la expresión de las proteínas CRI, concluyendo además pues que es lamentable que Estados Unidos pues le haya dicho a México que debía México de confiar en la integridad y la exactitud de los transgénicos, cuando en realidad, pues, las evaluaciones de riesgo que Estados Unidos ha presentado, pues, son de los años 90, sin presentar, por ejemplo, todos estos estudios que ustedes podrán ver, que son del 2000 en adelante. Luego tenemos todo un conjunto de estudios y un conjunto de efectos relacionados con los transgénicos de tipo tolerancia a herbicidas. Por supuesto, aquí lo más importante es no solamente ver que hay un efecto relacionado en sí con la modificación genética, sino ya en sí por el rociar estos herbicidas que en realidad son plaguicidas altamente peligrosos. Y aquí ustedes pueden ver que también hay diferentes estudios, todos ellos actualizados. Tenemos estudios del 2016, del 2014, tenemos estudios mucho más recientes, por ejemplo, del 2022, y nada de esto está considerado en las evaluaciones de riesgo que presenta Estados Unidos para comercializar los transgénicos. Tenemos aquí estudios, por ejemplo, de largo plazo en cerdos que han demostrado justamente pues que hay varios efectos que no están reportando las empresas, y en los transgénicos de tipo HT, los efectos que se manifiestan son especialmente en el sistema digestivo, en el hígado, en la bioquímica, perdón, del hígado y de los riñones. Y además hay estudios como por ejemplo este que está aquí abajo del 2022, en donde se reporta el incremento de la mortalidad, el desarrollo de tumores, baja fertilidad y, bueno, pues un problema también en el desarrollo de las habilidades cognitivas, ¿no? Luego, bueno, con esto podemos asegurar fehacientemente lo que ya otros compañeros en diferentes partes del mundo han dicho. No hay un consenso científico sobre la seguridad de los organismos genéticamente modificados. Es interesante que en todos los escritos Estados Unidos empezaba, me refiero a los escritos del panel de controversias, con un párrafo diciendo que los transgénicos se siembran en todo el mundo y que además, pues en todo el mundo se ha demostrado que son inocuos, y asegurando que hay un consenso científico, lo cual está absolutamente descartado. De hecho, estos dos estudios que, como ustedes ven, pues son relativamente recientes, ¿no? Del 2015, precisamente lo que hacen, este primero de Sheldon Krinsky, lo que hizo fue una revisión de la literatura científica hasta ese momento, y lo que concluye precisamente es que pues cualquiera que esté asegurando que hay un consenso científico en realidad no está basado, ¿no?, en la ciencia, pero además también detectaron que hay varios estudios conducidos por la agroindustria, ¿no? Y luego tenemos esta otra publicación conducida o dirigida por la doctora Angélica Hilbeck, que pues es también una revisión exhaustiva de la literatura científica, y conjuntan incluso la visión de 300 científicos y científicas que firman justamente esta manifestación que fue publicada en esta revista científica, y lo que concluyen precisamente pues es que aquellos que clamen que hay consenso científico sobre la seguridad de los OGMs en realidad no se están basando en la ciencia. Y luego, bueno, otro conjunto de investigaciones muy importantes
ya son no nada más las relacionadas con la modificación genética, sino directamente las relacionadas con la indisoluble asociación que hay entre los OGMs y los plaguicidas altamente peligrosos. Valga decir que en las evaluaciones de riesgo que se hacen sobre los organismos genéticamente modificados no se consideran los efectos que hay asociados justamente a estos, principalmente son herbicidas, como por ejemplo el glufosinato de amonio, 2,4-D y dicamba. Ahí, por ejemplo, en el caso de dicamba, aún no está siendo clasificado como un plaguicida altamente peligroso, pero hay elementos científicos que nos pueden advertir de su alta peligrosidad. Otros plaguicidas altamente peligrosos que no están asociados directamente a una modificación genética mediada por la transgénesis, pero que se utilizan al sembrar estos transgénicos bajo un modelo agroindustrial, son el paraquat y la atracina, que también son herbicidas, y varios insecticidas como fipronil, clorpirifos y algunos otros pesticidas. Y aquí también es muy importante el mencionar por qué les llamamos plaguicidas altamente peligrosos. La industria se esfuerza para que la regulación no se base en la peligrosidad, sino en el riesgo, justamente pues para tratar de tergiversar, ¿no? Y hacer mucho más relajadas, ¿no? Las regulaciones y anteponiendo diferentes factores que pueden, según la propia agroindustria, atenuar, ¿no? El riesgo. Sin embargo, la FAO y la Organización Mundial de la Salud establecieron criterios muy claros para definir los plaguicidas altamente peligrosos, y este grupo de expertos que redactó ese documento técnico recomendaron que las regulaciones se basaran en el nivel de peligrosidad y no en el nivel de riesgo, porque además el nivel de riesgo justamente pues está sometido a varios de estos factores que acabo de describir hace un momento, ¿no? Aquí muy rápidamente, algunos de los datos científicos también documentados sobre los daños asociados a estos herbicidas son, claro, en el caso del glifosato, el cáncer. Ahorita eso lo vamos a ver con más detalle. En el glufosinato de amonio hay estudios de genotoxicidad que muestran que también hay un proceso de carcinogenicidad, hay daño en el sistema nervioso, unas alteraciones en la calidad de los espermas, hay daños en fetos y demás. En el caso del 2,4-D, lo mismo, se presenta cáncer mediado por la vía de genotoxicidad, daños en la sangre. En el caso de dicamba, otra vez el cáncer mediado por la vía de la mutagenicidad. El paraquat, hay muchísima evidencia sobre cómo está relacionado con el Parkinson, y aquí, por ejemplo, también tenemos varias demandas que han ocurrido en Estados Unidos en contra de Syngenta, hoy propiedad de la ChemChina, y que en estos juicios surgieron justamente estos paraquat papers, en donde, al igual que los Monsanto papers, se muestra cómo la empresa sabía desde hace varios años que este herbicida causaba este daño en particular, ¿no? Aquí ya no me voy a detener más para seguir revisando, ¿no? El tema del glifosato. Y aquí hay que decir, a ver, ¿por qué es que enfatizamos tanto el glifosato, ¿no? Insistimos demasiado en el glifosato. Pues es que es el herbicida más ampliamente utilizado a nivel mundial. Y como dicen los abogados, ¿no? Suponiendo sin conceder, ¿no? Que este herbicida no fuera tan peligroso como en realidad sí lo es, el punto es que al ser tan ampliamente utilizado, la exposición incrementa. Y si la exposición incrementa, el daño también incrementa. Sin embargo, sabemos que en realidad sí es de alta peligrosidad y es muy dañino, por lo cual los efectos son muy elevados. También recalcamos que hay una indisoluble relación precisamente con los transgénicos. Datos de esto pues han sido documentados
por varios autores, entre ellos también destacamos al doctor Charles Benbrook, que ha mostrado en varios de sus artículos cómo ha ido incrementando el uso del glifosato en todo el mundo, justamente relacionado con el incremento de los cultivos transgénicos, y también se ha dicho que cerca del 50% del uso global del glifosato destinado a la agricultura va destinado precisamente a los transgénicos, ¿no? Y aquí en esta gráfica podemos ver una correlación pues casi perfecta del incremento del área cultivada de OGMs y el consumo global del glifosato. Otros datos también ya más a nivel internacional, más concretos, y también en Estados Unidos y en México, es que el 63% de todos los transgénicos, de cualquier cultivo transgénico tolerante a herbicidas, son tolerantes al glifosato. Esto a nivel internacional, mientras que los eventos NK603, que es tolerante al glifosato, y MON 810 son los eventos con más aprobados en diferentes partes del mundo y representan alrededor del 20% y el 11% de los eventos de maíz respectivamente. En Estados Unidos, el 65% de los maíces genéticamente modificados son tolerantes al herbicida, a herbicidas, y de ese 65, el 42% son tolerantes al herbicida glifosato. Por eso no lo quiere soltar la empresa, porque es su modelo básico de negocio a través del cual pues obtiene una gran ganancia. En el caso de México tenemos bastante similitud. El 50% de los OGMs autorizados son de maíz, y de el 90% de esos eventos son tolerantes al herbicida glifosato. Y en este caso, en el del glifosato, hay que ver que tenemos varios tipos de exposición, porque últimamente ya como la agroindustria ha quedado evidenciada de que en efecto el herbicida glifosato causa daño, ahora se están esforzando por tratar de hacernos creer que pues casi nadie está expuesto al glifosato, sino pues ciertas poblaciones, sobre todo rurales. Sin embargo, esto es completamente falso. Hay estudios que han demostrado que hay toxicidad tanto aguda como crónica, dependiendo de la exposición, si es ocupacional o no ocupacional. La ocupacional pueden ser los agricultores y sus familias, comunidades cercanas a los campos, personas que se dedican a la jardinería, personal de mantenimiento de la infraestructura de carreteras, etcétera. Y la no ocupacional es por contacto del herbicida o por consumo de productos con residuos de este herbicida, que también gran parte de los productos que consumimos tienen residuos de glifosato. Entonces, todas y todos estamos expuestos a este herbicida. En cuanto a la toxicidad aguda, perdón, por supuesto se ha detectado, un segundo, una disculpa, sensibilidad en la piel, envenenamiento y otros problemas más graves. En el caso, por ejemplo, de Colombia, el único caso que se ha aceptado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema del glifosato es por la muerte de una mujer que fue rociada con el herbicida y tuvo un aborto espontáneo para después fallecer. En cuanto a la toxicidad crónica, hay evidencia de desarrollo de cáncer de diferentes tipos y en varios órganos a través de 5 mecanismos que vamos a ver un poco más adelante, incluso a dosis bajas. ¿Qué significa esto de dosis bajas? Pues dosis por debajo de las aceptadas por la regulación, o bien dosis incluso por debajo de las que se encuentran normalmente en el medio ambiente. Lo mismo, hay estudios que muestran estrés oxidativo, alteraciones en hormonas sexuales por su actuación como disruptor endocrino, además de que afecta varios órganos y sistemas, especialmente el sistema digestivo, penetra en el cerebro a través de esta barrera que tenemos que nos protege, y actúa además, esto es algo de lo que se ha hecho mucho énfasis últimamente, como un antibiótico, desestabilizando el microbioma intestinal. Esto es simplemente también una ilustración de algunos de los
estudios más robustos. Por ejemplo, este que tienen aquí es del 2023 y muestra toda la evidencia que hay de las diferentes vías de carcinogenicidad, y la mayor evidencia, el mayor cúmulo de evidencia está en estos mecanismos que vemos en color verde, que son 5 según este estudio. La IARC en ese momento, en el 2015, había mencionado únicamente genotoxicidad y estrés oxidativo, pero son varios. Y en el caso de Estados Unidos, importante mencionar que la encuesta nacional de salud que se hizo hace unos pocos años mostró que el 80% de la población de Estados Unidos tiene glifosato en la orina, con este estudio que es tan robusto a través de esta encuesta nacional de salud. Y bueno, sin dejar de mencionar que los transgénicos están vinculados con los alimentos ultraprocesados, y que en diciembre del 2023 la Academia Americana de Pediatría sacó un reporte en donde justamente advierte de esta relación perniciosa y recomienda que los padres de familia puedan estar muy informados y que en la medida de lo posible consuman alimentos orgánicos. Otra cuestión muy relevante es lo que les decía hace rato, que Estados Unidos empezaba todos sus escritos diciendo que en todo el mundo se siembra maíz transgénico, lo cual es una absoluta falacia, ya que en el 85% de todos los países del mundo en realidad no se siembran transgénicos, ¿no? Y cerca del 80% de los países del mundo no importan ni siquiera transgénicos para ningún uso. Además, se ha demostrado que los transgénicos en realidad no superan los rendimientos comparados con los convencionales. Y bien, entonces, si los transgénicos no alimentan al mundo, ¿quién alimenta al mundo? Pues con datos de la FAO precisamente, e incluso con datos de la propia industria, en realidad hay una mayor cantidad de agricultores que se dedican al cultivo en pequeña y mediana escala, y son ellos y ellas los que alimentan al mundo. Y para finalizar esta parte científica, mencionar que los transgénicos no contribuyen al ejercicio pleno del derecho a la alimentación, porque no están diseñados en realidad para alimentar a los seres humanos, y porque tienen residuos de plaguicidas. Incluso el relator especial en el derecho a la alimentación de Naciones Unidas mencionó que los alimentos contaminados con residuos de plaguicidas no contribuyen al derecho a la alimentación. Por eso, por todo esto, es que es muy importante el principio precautorio, y con esto ya voy a concluir. Y aquí lo que ustedes están viendo en esta lámina son todos aquellos convenios internacionales en donde se menciona el principio precautorio. Importante decir que Estados Unidos no ha firmado el Convenio Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero sí firmó el de los derechos civiles y políticos. Y ahí está el derecho a la vida, y en la observación general del comité de este convenio internacional se menciona expresamente que el ejercicio del derecho humano a la vida puede ejercerse de mejor manera si se aplica el principio precautorio. En México es constitucional su aplicación, y también, ya esta es la última diapositiva, indispensable reivindicar el principio precautorio como un principio que intensifica el desarrollo de investigación libre de conflicto de interés, y sobre todo de los riesgos y daños de ciertas tecnologías, estimulan la innovación que realmente es sostenible, y además nos permite pues que se promuevan estas innovaciones sostenibles y que podamos acceder a la información relacionada con sus beneficios. A continuación, le doy la palabra a la doctora Elena nuevamente para que nos dé unas conclusiones. Muchas gracias, Erika. Obviamente en el expediente podrán ustedes encontrar mucho más información
mucho más detalle. Aquí hemos hecho un esfuerzo por resumir la gran cantidad de evidencia que se integra en este expediente, que en su momento fue integrado por CONACYT, articulando a un gran grupo de científicas y científicos comprometidos con la sociedad, con el ambiente. Y siguiendo la pauta para empezar estas conclusiones del principio precautorio, si este principio precautorio se hubiera aplicado en los 80s, a finales de los 80s y en los 90s, y cuando se liberaron los primeros transgénicos, era obvio por la evidencia ya disponible en aquel entonces que no deberían de liberarse masivamente y implicar los peligros que ya son patentes, como ustedes acaban de ver, asociados a estos transgénicos, al consumo, a la exposición además de los agrotóxicos asociados a estos transgénicos. La ciencia imperante, cuando se liberaron estos transgénicos, ya demostraba que eran obsoletos, insuficientes tecnológicamente, como dijo Erika, no han aumentado los rendimientos, no han sido sustentables. Acaba de salir un artículo en Science demostrando pues los efectos perniciosos en términos económicos de esta masiva utilización de las líneas BT. Entonces, bueno, este esfuerzo hecho en su momento por el CONACYT durante el sexenio pasado para integrar un expediente científico inédito con miles de referencias de investigaciones, esto es muy importante, libres de conflicto de interés, a todos estos años, después de 1994, cuando se liberaron los primeros transgénicos, pues demuestra ya sin lugar a dudas, y aquí ya ni siquiera necesitamos el principio precautorio, sino un compromiso con el cuidado de la población del mundo, no solamente de México y de la diversidad, demuestra sin conflicto de interés lo pernicioso que ha sido esta tecnología para la diversidad biocultural, para la alimentación mundial y para la salud humana. Ha implicado, como decía yo, grandes impactos negativos al interés público y grandes ganancias. Desgraciadamente, la evidencia de este expediente no fue tomada con seriedad por el panel del TEMEC. Fallaron a favor de los intereses corporativos. Esto ha sucedido antes, sucedió también cuando no se escuchaba a los científicos que alertábamos sobre la contaminación transgénica en los centros de origen y diversidad, o a la sostenibilidad de los transgénicos que hoy en Science se publica y se demuestra como que no son sostenibles cuando antes se anunciaban como mucho más sustentables también para el ambiente. Y tampoco a la seguridad en términos de su impacto en salud de estos transgénicos y sus agrotóxicos asociados, como el glifosato, y también ha pasado en otras controversias científicas cuando se antepone al conocimiento el interés corporativo. Por ejemplo, el negar que estaba ocurriendo y sigue ocurriendo el impacto negativo para todo el mundo del cambio climático. Es decir, que en ese panel lo que sucedió, en cambio, es que usaron referencias de colegas y journals científicos con financiamiento de las mismas empresas productoras del glifosato y de los transgénicos, y que estaban plagadas con insuficiencias científicas, falta de rigor, porque se antepuso el interés corporativo al conocimiento, como decía. Todos estos casos son ejemplos de cómo las instituciones científicas y sus medios de difusión de sus resultados, incluyendo algunos de los journals que otrora eran altamente prestigiosos, van perdiendo su prestigio, han ido sesgándose a favor de intereses corporativos y traicionando los principios del conocimiento. Esto es justamente lo que hemos llamado la ciencia neoliberal, que es la que está detrás de este tipo de desarrollos. Por ello, es tan relevante y conveniente para México fomentar un quehacer científico soberano enmarcado en el humanismo mexicano y mantener una visión rigurosa de problemáticas prioritarias para nuestra nación, que por cierto son problemáticas del mundo entero. Y
una visión que anteponga el interés del conocimiento, los principios del conocimiento y sobre todo los intereses del pueblo de México, de nuestra riqueza biocultural, de nuestro alimento básico, el maíz, de la salud de nuestra gente y de todo aquello que sea importante para forjar nuestra soberanía alimentaria y nacional, que dicho sea de paso, implicará el conservar los centros de origen y diversidad, no solamente del maíz, sino de decenas de otras plantas que hoy son base de la alimentación mundial y con ello también estaremos forjando la soberanía de otros pueblos y el cuidado de la salud de otros pueblos, incluyendo el pueblo norteamericano. Todo esto depende de manera crucial de la integridad de las comunidades campesinas, además, porque como ya también lo mencionó Erika, incluyendo estas, las indígenas y las afromexicanas, son ellas, los pequeños productores y sobre todo estas comunidades, las que alimentan al mundo y las que nos alimentan hoy en día en nuestro país. Son quienes producen el maíz y otros alimentos de altísima calidad que además están libres de modificaciones genéticas y principalmente cultivan en el sistema milpa agroecológico que implica que no se usen agrotóxicos y esto también se promueve en la reforma constitucional. Por eso es tan importante lo que hoy se discute en comisiones de la Cámara de Senadores de nuestro país, esta propuesta de la reforma del cuarto y 27 constitucionales, propuestas originalmente hechas por el expresidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, modificadas en este sexenio y sometidas a las cámaras por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien mostrando su clara vocación democrática propuso que se enriqueciera por colectivos de científicos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades campesinas. Esta propuesta fue ya aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados. Esta enmienda constitucional mandata que el maíz sembrado, de ser aprobada por los senadores, esperamos que así sea, en todo nuestro territorio deberá estar libre de maíces genéticamente modificados, incluyendo los transgénicos y toda modificación que no resulte del entrecruzamiento o de la recombinación genética naturales. No se permitirán tampoco modificaciones genéticas, por tanto, resultado de tecnologías de ingeniería genética o la llamada biología sintética, por ejemplo, la edición genética, entre otras. Pero también mandata esta enmienda constitucional que cualquier otro uso de los maíces genéticamente modificados debe evaluarse para garantizar que no dañen nuestra salud o afecte la riqueza biocultural de México. Esta inocuidad, como hemos visto ya y reiterado, no se ha demostrado por parte de empresas productoras de los transgénicos y de sus agrotóxicos asociados o de los países que los promueven. Y también mandata que se fomente la agroecología y en particular el policultivo de la milpa, que implica también, como decía Líneas Arribas, el cuidado del ambiente y el cultivo de decenas de otros cultivos como el frijol, la calabaza, los quelites, el amaranto, entre varias otras, de manera, ahí sí, sustentable. Por otro lado, se discuten modificaciones y la elaboración de leyes secundarias y reglamentos o de otras leyes que también reforzarán la garantía del Estado de una alimentación saludable, suficiente y pertinente, en donde quedará clara la definición y la exclusión de alimentos derivados de cultivos genéticamente modificados. Los marcos jurídicos son importantes, aunque no suficientes. Es imprescindible seguir articulando redes ciudadanas que incluyan, trabajen de la mano y cuiden a nuestras comunidades campesinas de manera primordial, como lo ha hecho durante muchos años la Red en Defensa del Maíz, y que vigilen el actuar de los gobiernos a favor del pueblo. Y alertar de que las semillas campesinas y sus cultivos de tan alta calidad, adaptados a multitud de condiciones ambientales y usos culturales, no sean privatizados de forma alguna. La privatización destruye, desgraciadamente, no protege. Pues como sucedió con la contaminación transgénica
en centros de origen y diversidad, cuando la evidencia científica sea aún más contundente, incluso las corporaciones y sus gobiernos aliados aceptarán que no es seguro consumir glifosato y los productos derivados de transgénicos a los cuales se asocia este agrotóxico. Tal como sucedió, por ejemplo, con el tabaco, que por muchos años se negó que hacía daño y que estaba asociado, por ejemplo, al cáncer del pulmón. Por ello, ha sido también tan importante promover el etiquetado de organismos derivados de cultivos genéticamente modificados, que son todos de origen corporativo. No los queremos en nuestros campos, pero tampoco los queremos en nuestro alimento, en nuestras mesas, en nuestras tortillas, en ningún alimento derivado del maíz de nuestra diversa y rica comida mexicana que nos da identidad cultural. Pero también es fundamental el apoyo de las comunidades campesinas que mantienen viva y en adaptación continua su diversidad, para que sigan cuidándola por el bien de México y del mundo entero y que no se vuelvan los maíces nativos libres de materiales genéticamente modificados y sus harinas y masas nixtamalizadas un producto gourmet de élites caro para mercados especializados de élites económicas en Estados Unidos o inclusive en México, vendidos de regreso todavía más caros que en Estados Unidos. No debemos permitir esto de ninguna manera, pues podría llegarse al absurdo y a la situación tremendamente injusta de que las comunidades vendieran sus maíces nativos libres de GM, los dejaran de consumir y en cambio consumiéramos tortillas de harinas industrializadas contaminadas con los granos transgénicos con glifosato importados de Estados Unidos, cuya producción es subvencionada de manera millonaria por el país, por el gobierno de Estados Unidos y entonces se volviese a fomentar en el mercado nacional de harinas industriales el uso de estos maíces contaminados de mucho menor calidad que los maíces nativos mexicanos. Crucial, por ello, es la trazabilidad de estos granos y que no entren viables a México, como mandató, por cierto, la Comisión de Cooperación Ambiental del antiguo Tratado de Libre Comercio, después de evaluar los efectos perniciosos del maíz transgénico en nuestra diversidad. Y por ello tenemos que seguir esforzándonos y por eso nos da muchísimo gusto este tipo de esfuerzos de estos colectivos de Estados Unidos para que no lleguen a nuestro campo y también garantizar que nuestro alimento, las mesas de los mexicanos estén libres de productos derivados de maíces transgénicos contaminados con glifosato. Muchísimas gracias. Mil gracias. Thank you so much, Erica and Elena, for those. Muchas gracias, Erika y Elena. Han cubierto bastante territorio y hablaron de muchas cosas en este tiempo tan corto. Creo que dejamos a nuestra audiencia con muchas preguntas y tenemos bastantes preguntas en la sección de preguntas y respuestas. No sé si pueda compartir las preguntas en español a español para que los intérpretes hagan. Creo que eso está bien. Bueno, muchas de las preguntas están en español. Creo que la primera pregunta que llegó de 2 o 3 diferentes personas y voy a preguntar si pueden mantener sus respuestas cortas para que podamos responder tantas preguntas como sea posible. Si toda esta evidencia se presenta a CONACYT y por el gobierno mexicano, ¿por qué el panel no se enfocó en estos principios científicos? Contestamos inmediatamente, bueno, como se dijo, pues porque ignoraron la seriedad de este expediente científico y pusieron un peso y una confianza mayor a la evidencia ya obsoleta, como dijo Erika,
que se derivó de estudios muchas veces financiados por las mismas corporaciones productoras de transgénicos y de glifosato y promotoras de estos desarrollos, y pusieron en un segundo nivel o ni siquiera leyeron con seriedad estas investigaciones libres de conflicto de interés. Ahora, la razón última de esto, pues habrá que preguntársela al panel, pero sí puedo poner por enfrente, porque lo he visto ocurrir en ciencia también, es que puede haber un sesgo también ahí a favor de estos intereses, a favor de los intereses de Estados Unidos y de sus corporaciones productoras de transgénicos y glifosato en el panel, que no debería de haber habido, porque si no, no me explico por qué entregándose un expediente tan contundente con miles de referencias, pues no fue tomada en cuenta. Solamente agregar algo. Los tratados de libre comercio y en sí el derecho comercial internacional todo el tiempo choca con todos aquellos diseñados más bien para priorizar los derechos humanos, la salud, el ambiente, la riqueza biológica, la vida en sí. Los tratados de libre comercio no están diseñados para proteger a los humanos o al planeta o para facilitarnos el acceder a derechos humanos. Están diseñados para priorizar el ámbito comercial. Entonces, al haber sido una controversia, pues mediada justamente pues bajo las reglas de un tratado comercial e interpretado por acuerdos comerciales, pues en realidad está diseñado para no priorizar toda esta parte. Y también importante mencionar que los propios panelistas, pues en efecto, no se metieron en el fondo del asunto, pero sí dijeron que las preocupaciones de México eran legítimas y que México tenía que conducir pues una evaluación de riesgo bajo las reglas justamente de estos tratados comerciales. Y finalmente también mencionar que el fallo del panel es una recomendación, no es tampoco cuadrado, ¿no? Que la tengamos que atender, pero México decidió atenderla. Gracias. Thank you to both. I know there were two questions. at Gracias least two a ambas. Sé questions que hay dos about, preguntas whether acerca the de evidence you were showing of acerca de la relationship evidencia to que human health mencionaron y of sus either relaciones con la salud Asian corn or humana, glyphosate ya sean were estos OGMs o el causal or glifosato correlation, o estas and whether we causas y were la confusing correlación con la correlation salud. and Y estamos causation. confundiendo I think the esta I think the correlación. question is Entonces, whether la pregunta es whether there is evidence si of hay causation evidencia que esto lo in esté either the case of causando y no glyphosate nada más or es evidencia GM corn asociacional. for human health impact. ¿Hay evidencia acerca de este Sí, impacto como en la dije en la salud? Sí. introducción, al inicio, la mayor parte de los trabajos científicos mostraban datos de correlación tremendamente robustos, ¿no? Que difícilmente escapaban una interpretación de causalidad, pero ciertamente una correlación positiva, como las que se mostraron entre el aumento de la incidencia y la mortalidad por decenas de enfermedades y el aumento en la exposición de la población de Estados Unidos a glifosato y su posible consumo, que ahora se ha demostrado, como dijo Erika, difícilmente no implica causalidad. Pero es muy difícil hacer experimentos controlados y dirigidos en seres humanos. Pero los experimentos que hizo Andrés Carrasco ya mostraban causalidad en animales de laboratorio. Y no solamente causalidad, sino causalidad entre el glifosato y las alteraciones en cerrado de tubo neural durante el desarrollo de otros vertebrados. Pero no solamente causalidad, sino también ya apuntaban con mucho rigor científico hacia los mecanismos implicados. Por ahí Erika mostró una transparencia donde se revisan varios de estos casos, de estos estudios en donde ya se han llegado a plantear hipótesis acerca de los mecanismos implicados en la definición de glifosato como un carcinógeno.
en animales y probable carcinógeno en humanos. Ahora, hay ya muchos estudios mucho más recientes que sin ser resultado de un experimento riguroso con controles para demostrar causalidad, sí apuntan hacia una causalidad y una asociación ya muy clara entre la presencia de transgenes y glifosato y efectos tóxicos en la salud. Le voy a pedir a Erika que nos dé algunos ejemplos de los cuales rápidamente ella pasó. Y bueno, en animales también hay experimentos controlados que pueden siempre, como cualquier evidencia científica, ser puestos a discusión, pero que han proporcionado datos bastante contundentes y robustos que ya pueden ser considerados demostraciones de causalidad. Adelante, Erika. Sí, muchas gracias. En efecto, en el caso de los modelos animales, sí hay ahí una probada relación de causalidad. En el caso de los seres humanos, esto es prácticamente imposible. Lo que para el tema del consumo de organismos genéticamente modificados. Para el tema de la exposición a glifosato, hay estudios epidemiológicos y hay estudios de cohorte que justamente muestran esa relación, digamos, causa-efecto. Pero en el caso de los OGMs, justamente ya lo advertía Angélica Hilbeck en este estudio en esta publicación, ¿no? Sobre que falta consenso científico, hacen falta más investigaciones. Lo que pasa es que ahí hace falta justamente financiamiento, mientras que la agroindustria avanza con presupuestos gigantes para desarrollar estas tecnologías y liberarlas a través de procesos regulatorios laxos, la ciencia libre de conflicto de interés tiene que ir pasito a pasito y muchas veces con muy poco presupuesto. Entonces hace falta más investigación. Muy importante también decir que, a ver, aquí nadie está afirmando que correlación es lo mismo que causalidad y no hay que caer en esa provocación que hace la agroindustria para desviar la atención del fondo del asunto. Por ejemplo, las correlaciones que bien mostró la doctora Elena, basada en los estudios de CENEF y de Swanson, son evidencia estadística, justamente tomada a partir de la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos, en donde además se hacen estudios clínicos. Entonces, esas bases de datos son datos estadísticos en realidad muy robustos. Por eso hay que ver el fondo del asunto. Y otra cuestión muy importante, hay que avanzar en dejar de basar las evaluaciones de riesgo y los actos de autoridad en esta relación causa-efecto, porque ese es otro de las trampas de la agroindustria, ¿no? A ver, demuéstrame que te causó esa tortilla con transgénicos y glifosato que te comiste el martes, demuéstrame que fue la que te causó cáncer. Bueno, o sea, eso es absolutamente absurdo e imposible. Lo que necesitamos hacer es cambiar justamente, revisar de manera crítica ese modelo regulatorio y cambiarlo. En los casos penales, por ejemplo, en Alemania han migrado de un modelo de causa-efecto a más bien un modelo basado en cuál es el riesgo que queremos tolerar o que podemos tolerar. Y yo creo que en el caso de los alimentos, con plaguicidas altamente peligrosos y con estas toxinas, el riesgo que debemos de tolerar es igual a 0. Y también debe de primar el principio de la máxima protección justamente pues a la salud de los seres humanos. Cuando migramos de una evaluación de riesgo en donde salimos de la trampa de la agroindustria de causa-efecto y nos vemos a ver todo el cúmulo de evidencia científica de diferentes áreas, de diferentes aspectos, y además vemos cuáles son los riesgos y qué riesgo queremos tolerar, entonces vamos a empezar realmente a proteger la salud humana. Gracias, Erika.
Gracias, Erika. Yo sé que se nos va a acabar el tiempo antes de contestar todas las preguntas. Sé que había una pregunta que creo que es importante que hablar antes de que cerremos. Es la pregunta si estos riesgos están presentes, si estos riesgos están presentes para los consumidores en México, en productos como tortillas o otros productos basados en el maíz. ¿Qué ha acordado México? ¿Quitar estas restricciones de OGMs? ¿Qué puede hacer México para proteger sus ciudadanos de esta exposición y estos riesgos al consumir estas tortillas y estos OGMs y glifosato? Bueno, como decía yo de manera muy sucinta en las conclusiones, no solamente se está teniendo esta modificación, esta reforma constitucional, sino derivada de la misma, por cómo quedó la redacción, a pesar de que se cambió la redacción. Antes decía que se prohibía también la presencia de transgénicos en el alimento. Pero la redacción que quedó permite el cuidado de leyes secundarias o la propuesta de leyes secundarias y también está por publicarse y ratificarse una ley que tiene que ver con alimentación saludable, en donde es posible cuidar esta parte, en donde se puede volver vinculante por parte de la legislación mexicana el que no pueda utilizarse, puesto que hay ya toda esta demostración de daño asociado y que no puedan utilizarse estos maíces genéticamente modificados y sus agrotóxicos y plaguicidas altamente peligrosos en la elaboración de alimentos en el país y sobre todo en todo lo que tiene que ver con la cadena de masa y de harinas para la elaboración de tortillas, totopos, tostadas, etcétera, etcétera. Entonces ahí es a donde se está trabajando, a donde se está poniendo el énfasis, a donde se está cuidando. Pero bueno, sobre todo es muy importante que se siga trabajando muy de cerca entre las comunidades de investigadoras, investigadores científicos, como hemos hecho durante ya varias décadas, y las comunidades campesinas, pero también las comunidades y las poblaciones de consumidores para exigir al gobierno una mayor protección de nuestra alimentación, de nuestro alimento básico y de nuestra salud. Porque es obvio, y coincido completamente con lo que dijo Erika, ya no es momento de análisis de riesgo fraudulentos, porque desde el punto de vista científico no se les puede llamar de otra manera, análisis de riesgo que simulan protección, cuando lo que es urgente ya con toda la evidencia que tenemos en la mano es la protección de un alimento, del alimento básico y de todos sus derivados, de peligros ya contundentes, sean por correlaciones, sean por estudios epidemiológicos, por estudios de cohortes, por estudios que establecen causa-efecto en experimentos controlados en animales, por los claros impactos en ambiente y los efectos indirectos también en la salud, lo que es ya obligación de un Estado como el nuestro, el mexicano, y un gobierno transformador, es garantizar el cuidado de nuestra alimentación y cuidar que esté desprovisto de estos organismos genéticamente modificados, en particular el maíz, por los peligros que implica el consumir de una manera tan masiva como consumimos la población mexicana maíz y sus derivados, de manera en general prácticamente directa. Esa es la posición del pueblo de México y hoy en día nuestro gobierno se debe al pueblo de México. Tenemos a la presidenta Claudia Sheinbaum a la cabeza y en representación de nuestro país, con mucho orgullo, por un mandato del pueblo de México que implicó millones de votantes respaldándola
Y como decía nuestro presidente López Obrador, el pueblo es sabio y estamos muy pendientes de que esto sea pues una prioridad para el gobierno de México. El cuidar no solamente los maíces nativos en el campo, sino cuidar nuestra salud y cuidar nuestro alimento básico mediante no solamente las leyes, sino también la alianza científica con el pueblo de México, con las comunidades campesinas y la promoción, esto es muy importante, que también queda en la reforma constitucional, de la agroecología, del cuidado de las milpas a lo largo y ancho del país y el apoyo contundente a las comunidades campesinas para cuidar de sus maíces y de sus sistemas milenarios de producción de alimentos saludables y de altísima calidad nutricional que nos cuidan y nos alimentan a toda la población. Gracias. Thank you so much. I think I know we already Muchas have time gracias. now, Sé que se nos está and I'm acabando el afraid we're not tiempo. gonna get to Sé other que questions. no vamos a poder responder las otras And I preguntas. mentioned Eh, earlier that if you Sí are quiero mencionar covering us for the que si media and usted you'd like está to cubriendo este ask evento questions directly para los afterwards to noticieros o Erica para o para alguna Daniels, red social y quiere preguntar please get in algunas, contact and we will algunas put you in cosas de direct seguimiento, por contact favor, with, pónganse en contacto con with the nosotros y usted panelists. está aquí Thank you por los so much, medios de Elena. Thank you so comunicación. much, Muchas Erica. gracias, Erika, This was Elena. a Esto historic fue presentation of una a historic presentación document histórica on de un Mexico. documento histórico y yo Take the espero time que las personas se to pueden read tomar the el wonderful work tiempo that you've para done on leer este trabajo on tan this topic. grandioso Okay, y este thank dossier que you, han hecho. Erica. Bueno, le voy a dar ahora la palabra a Rachel. Thank you so much. Muchas gracias, Tim, y muchas gracias, Elena y a Erika. Este fue una presentación fascinante y gracias también por todo el trabajo tan importante que hacen. También quiero agradecer a nuestros maravillosos intérpretes y muchas gracias a todos que participaron y en este webinar. Y todos hicieron unas preguntas muy grandiosas. De nuevo, este webinar está copartícipe con US Right to Know. Así que esto lo trabajamos de forma conjunta. Bueno, ahora voy a terminar con algunos anuncios rapiditos. Esta grabación va a estar disponible en el sitio web de Che y todos ustedes van a revisar un enlace para el video en el correo electrónico. Tenemos otro video a finales de este mes que también se va a presentar con interpretación simultánea. Este será el 26 de marzo y se centrará en los efectos medioambientales del fracking. Vamos a compartir también este enlace en el chat ahora y esperemos que algunos de ustedes se puedan unir a este también. Bueno, también los invitamos a que sigan a Che y US Right to Know en las redes sociales y también vamos a poner estos links en el chat. Bueno, habiendo dicho esto, queremos darles las gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias de nuevo a Elena y a Erika por compartir y tomarse el tiempo para darnos esta información tan valiosa. Y muchas gracias a Christian Schaefer, Elisa Tay y Stacey Mocking por todo su apoyo detrás de escenas. Muchas gracias.